Tommy, ¿cuáles son los condicionantes que tenemos nosotros como país para puntualizar en Argentina no poder avanzar en esto de las energías renovables? Siempre pensando en el consumo hogareño, que es el principal punto a tener en cuenta, hogareño, industrial, por supuesto. Pero no se puede pedir o exigir que cada casa tiene su propia solución de energía renovable. Pero sí, Argentina tiene tierra, tiene sol, tiene viento, tiene residuos. Ya tiene la fuente para energía renovable. Falta la decisión. Falta la decisión. ¿Y cómo es entonces cualquier hogar, un hogar tipo de Suecia, de casi todo el país, tiene un consumo de energía, digamos, la tradicional muy escaso? Digamos, lo que paga en concepto de energía es muy poco. Sí, Suecia tiene precios de energía un poco más bajos que Argentina, la verdad, pero cuando subió el precio de gasoil en Suecia en la época de los 80s, la gente cambió todas sus calderas por bombas de calor geotérmicas y luego con calderas de pellets o biomasa, y eso tiene la mayoría hoy en día. Claro, pero cuando uno lo escucha decir, la gente cambió todas las calderas, estamos hablando de una sociedad con un poder adquisitivo en su mayoría importante. Acá tenemos unos desniveles en cuanto a poder adquisitivo bastante notorios, ¿no? Entonces, bueno, si no tiene sistema de calefacción en casa de radiadores por agua, por ejemplo, hay que poner un split para tener el frío y calor. Lo importante es que la electricidad será producido renovable. Entonces, es un tema de cada provincia solucionarlo. Y cuando habla de bajar el consumo, ¿en qué situaciones? ¿Cuáles son los ejemplos que se dan? Cuando habla de bajar el consumo, ¿en concepto en términos de país o en términos de cada uno? Bueno, cada uno cuando tiene la posibilidad de cambiar la lámpara, elegir una lámpara LED. Una forma muy fácil de hacerlo. También quizá si uno tiene posibilidad de cambiar la ventana de un vidrio a doble vidrio, mejorar la insulación del techo, mejorarlo, mirar el tema de cuando se abre o cierra las puertas, y son cosas muy pequeñas, pero va a ahorrar mucha energía. Bueno, y las empresas que le toca asesorar en el mundo, ¿en qué andan, Tommy? ¿Cuáles son sus desafíos en términos de energía renovable? ¿Empresas que puedan ser muy grandes o pequeñas? ¿En qué están trabajando? Sí, sí puede ser, pero por mientras tenemos que comparar los precios de producción con la energía fósil. Claro. Entonces estamos esperando el punto donde la energía fósil llega a un precio que todos los renovables es igual o más barato. Ahí va a cambiar todo. Pero además, en términos del cuidado del medio ambiente, no hay nada que nos indique que no haya que ir hacia la energía renovable, ¿no? En términos ambientales, de cuidado del medio ambiente. Bueno, el único camino posible es la energía renovable a futuro. Sí, de largo plazo, sí, porque las emisiones va a cambiar el clima. Hemos visto solamente un poquito del cambio. El gran cambio se va a ver en 30 a 50 años delante, con mucha lluvia, mucha sequía, ola de calor, etc. Entonces, el tiempo de actuar es ahora. Digamos que lo peor no lo vimos. No, le falta. Falta mucho. Las consecuencias. Sí, le falta. Pero cuando aparece un presidente de un país tan importante como Estados Unidos que minimiza estas cuestiones del cambio climático, ¿cómo afecta en personas que como ustedes están trabajando hace tanto tiempo en esto? Bueno, es un señal político, pero con el tiempo va a ser un paréntesis de la historia. Porque si uno da cuenta, las ciudades de Estados Unidos, las regiones de Estados Unidos, está todo cambiando por energía renovable. Claro. Todos. Y cuando él lo dice, ¿en qué sentido lo dice? ¿En qué sentido usted cree que lo dice? ¿Por qué dice algo así? Porque, bueno, hay que hacer promesas a la gente, ¿no? En cada elección, él estaba prometiendo nuevos trabajos por abrir la zona minera de carbón. Pero hasta la fecha no está abierto ningún minera.
Entonces fue una promesa y ahora, claro, es difícil cambiar su opinión durante el tiempo, ya está hasta que termina sus 4 años. Pero la verdad que no ha cambiado nada las inversiones en los Estados Unidos, sigue en los renovables. No, y de hecho tengo entendido, Darío, que hace un poco tiempo empezó a cambiar su discurso el presidente norteamericano. O sea, en realidad ya no se mantiene en la negativa rotunda y en tratar de ignorantes a quienes hablaban de cambio climático, sino que empezó a modificar su posición políticamente. Así que, como bien dice, y en la práctica no había tomado ninguna iniciativa distinta a lo que ya venía realizando Estados Unidos, así que seguramente, como él dice, sea un paréntesis y haya quedado solo en una cuestión de campaña electoral y nada más. Bueno, y Argentina, ¿cuál es el punto más nocivo en cuanto a los gases de efecto invernadero? Bueno, los inventarios que se han realizado hasta ahora de todos los municipios que formamos parte de la red, más algunas otras iniciativas, el inventario de gases a nivel nacional, viene demostrando que el principal foco de emisiones viene siendo, por las distintas composiciones de nuestro país, el sector agrícola ganadero. Y entonces, que paradójicamente parece ser que es uno de los puntos donde a los municipios y comunas nos resultaría de mayor difícil intervención para modificar las conductas que puedan generar realmente un impacto que revierta esa situación. Hay veces que el mercado económico va a generar mayor influencia que lo que realmente podemos hacer como políticas de Estado. Un ejemplo, para nosotros realmente sería muy difícil poder hacer reducir las emisiones de gases del sector ganadero. O sea, ¿cómo hacemos? O limitándole la cantidad de cabezas al propietario del ganado. Pero cuando el mercado vuelve inviable económicamente o vuelve más rentable otro sector productivo, se deja de tener animales y se pasa a la agricultura, por ejemplo, y entonces de golpe baja la emisión de gases por ese cambio que en realidad no tiene origen ambiental sino económico. Pero es una cuestión muy compleja en ese sentido. Sí, el otro punto donde está muy elevada la contribución a las emisiones es la energía, y ahí sí podemos hacer muchísimo para el sector industrial y para el sector residencial o gubernamental incluso. Yo hoy también le comentaba a Tommy cuáles eran las dificultades nuestras con respecto a eso. Los temas en los que más intentaste aprovechar a Tommy acá desde la ciudad. En realidad uno trató de hablar un poco de todo, porque obviamente sabemos por cómo se maneja la red y lo que nos ha mostrado la disposición y la calidez que tiene Tommy para dialogar, que uno va a poder seguir siempre consultando cualquier cuestión. Pero fundamentalmente nos sirve la experiencia que él nos cuenta de cómo están resolviendo las cuestiones allí, en su país o en los distintos países donde él ha trabajado, si bien también nos ha advertido de otros inconvenientes o de otros problemas que también han atravesado. Yo creo que lo primero que uno se rescata de este tipo de intercambios es el aliciente de identificar en qué áreas estamos trabajando bien, qué es lo que necesitamos reforzar y seguir en ese camino, y cuáles quizá estamos cerrando o nos estamos olvidando de algo y tenemos que rever cómo lo vamos a trabajar. Así que en realidad fundamentalmente es seguir tomando intervención en todas las áreas que lo venimos haciendo y quizá en algunas más, porque el problema es muy evidente y lo va a seguir siendo aún en mayor medida. Como municipios nosotros tenemos el deber, la responsabilidad de llevarlo adelante, y después va a estar ahí en la habilidad que tenga tanto el sector gubernamental y político y técnico del municipio, como las alianzas que podamos llegar a construir
con distintas entidades, ya sea de la localidad o como la red y otras entidades que están en la temática, y los distintos actores de nuestra localidad para poder generar adhesiones a estas decisiones que tome el municipio o iniciativas que lleve adelante. Y uno por ahí viendo, más que pensar en cosas nuevas, repiensa siempre lo que ya viene haciendo cuando se topa con gente como Tommy, y bueno, por ahí uno va viendo cuántas cosas le erramos, ¿no es cierto? Cuántas cosas nos faltaron o cuántas hicimos mal o que se podrían haber hecho mejor al momento de llevar adelante. Sí tuvimos la posibilidad de analizar mucho el tema de gestión de residuos, que vos le consultaste en primera medida, y bueno, uno ve cómo por ahí, en el afán de tomar una política inmediata para ser efectivo en el resultado, comete ciertos errores que al final terminan en detrimento de esa política y terminan en algo que con muy bajo impacto. Y bueno, hoy en la charla que tuvimos con Horacio, esto me hizo mucho hincapié en el aspecto de la comunicación. El aspecto de la comunicación, que yo bien siempre te agradezco a vos y a tus colegas de que colaboren en esto de llegar a todos los vecinos con las distintas medidas que vamos llevando adelante, pero específicamente en la campaña de difusión, concientización con respecto a la gestión de residuos y la recuperación en origen, evidentemente fallamos mucho. Ahí nos faltó mayor cercanía con el vecino, mayor cercanía a todos los vecinos, porque fue bastante baja la adhesión. Si bien tuvo un solo momento donde habíamos iniciado con un pico muy alto, que fue cuando se difundió la obligatoriedad y que se iban a comenzar con las sanciones, cuando la gente tuvo miedo. Exactamente, hubo realmente un impacto ahí inmediato, pero que rápidamente se perdió porque bueno, hubo falta de seguimiento de la política, hubo falta de comunicación, de mantenimiento de esa comunicación, de relevamientos, y entonces bueno, hoy retrocedimos un poquito. Si bien se sigue existiendo, de hecho tenemos pilas de material orgánico recuperado, pero a nivel potencial de lo que habíamos generado en un momento retrocedimos, y eso habla de que bueno, uno con buenas intenciones, o sea, nuestro objetivo era realmente llegar a un altísimo porcentaje de recuperación, pero bueno, hubo fallas en el proceso que bueno, nos llevaron a ese resultado, y bueno, vamos a tratar de rescatar de esta experiencia y de lo que podamos seguir indagando en el futuro, de bueno, corregir esa situación para que las nuevas iniciativas realmente cumplan su objetivo. Tommy, y en esto de la separación, ¿qué sería lo más? ¿Hay que hacérsela fácil al vecino? Sí, hay que facilitar lo más posible, pero información, comunicación es lo más importante. Es muy importante explicar por qué. Claro. Y dónde va el material y cómo será recuperado. Una vez que entienden, porque si tú pides que el ciudadano va a hacer algo, tú tienes que devolver algo. Y una vez que hay una confianza, la cosa empieza a funcionar. Digamos, hasta que nos demos cuenta de que estamos haciendo un daño, algunas cosas ya pasan ahora. Acá tenemos inundaciones. A ver, indudablemente nos lleva mucho tiempo como ciudadano entender algunas cosas, tomar conciencia. Eso es lo más difícil y sería lo principal. Sí, los cambios ya está, se nota los cambios ahora. Entonces el tiempo de actuar es ahora mismo. Realmente ayer, pero ya está. La segunda opción es hoy. Bueno, y en cuanto al tema de la industria automotriz, ¿cómo venimos en el mundo entero? ¿Se están viendo algunos cambios? Hay cambios, sí. Hay más transporte por energías renovables, pero hay un aumento de ciudadanos en el mundo. Significa que hay más vehículos dentro de las ciudades y no están hechos por tantos vehículos. Claro. Están hechos por la mitad. Entonces, para facilitar todo, hay que empezar a hacer como en varias ciudades. Primero, prohibir los vehículos de circulación con gasoil. Luego, tener más calles peatonales y realmente recuperar los centros para los humanos, no para los coches. Porque los coches ocupan espacio que necesita la gente. ¿Y eso en qué país está pasando? Alemania, por ejemplo, tiene el derecho, cada municipio tiene el derecho a prohibir los coches en el centro. En las calles que quiera. Sí.
Y hay 3 casos en Europa donde prohibieron, en el casco antiguo del centro, prohibieron el uso de vehículos, solo peatonal. Y había mucha protesta del comercio, pero después de unos años se dieron cuenta, hay más personas en el centro ahora y vendimos más que antes. Y nadie quiere volver como estaba antes. Bueno, Tommy, yo le agradezco, no sé si Uriel, Sofía, para que nos deje algún mensaje. Como final, yo puedo decir que los desafíos que tenemos ahora son globales y la única forma de solucionarlos es trabajar juntos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Sí. y le agradecemos entonces desde la municipalidad a Tommy. Bueno, hoy fue distinguido por el intendente como huésped de honor. Espero que lo haya disfrutado. Y bueno, valoramos mucho su aporte, que bueno, ahora va a continuar con la charla que tenemos al final de la tarde, y ojalá que esto continúe, vinculados a través de la red, y bueno, estas posibilidades, como hoy él está acá, que se abren, de que bueno, especialistas de nuestra localidad también puedan viajar a conocer cómo es su trabajo allí en su país, y bueno, continuar de esta manera para que realmente su visita no quede solo en un recuerdo, sino que podamos capitalizarla para producir transformaciones. Muchas gracias.